Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Rosa Antonio. Mi tema que me tocó exponer es enfermedades venéreas. En México soy del grupo 302. Soy de la Facultad de Contaduría y Administración, licenciatura en Administración. Mi tema, como ya lo dije, es enfermedades venéreas en México. Nos dice que las enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas son enfermedades infecciosas que comparten el mecanismo de transmisión, por lo que se puede prevenir de manera eficaz si se adoptan una serie de medidas preventivas. Y nos habla que en México el 30% de las personas que se encuentran entre los 18 y 30 años han padecido o tienen una enfermedad de transmisión sexual, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en el 2019. Nos dice que existen más de 30 virus, bacterias y parásitos que pueden transmitir a través del contacto sexual. 8 de estos patógenos se encuentran vinculados a la indecencia de ese tipo de enfermedades. Nos dice también que las enfermedades más comunes en México que se dieron durante el año 2019 fueron las infecciones por clamidia, la gonorrea, la sífilis, el VIH, la infección por tricomonosis, el hepatitis B, el herpes genital, el tipo 2 y infecciones por el virus del papiloma humano. También nos habla de los casos confirmados que se dieron durante en el año 2019 en México, la vulvovaginis con un 130.490 casos confirmados en la candidiasis urogenital, dio positivo en 36.641, la tricomonosis se detectó en 8.398 casos, los casos de VIH se registraron fueron 2.918, el herpes genital se registró en 1.255 ocasiones, la sífilis adquirió confirmados en 1.138 veces durante el 2018, aunque en el boletín epidemiológico no existen datos sobre el virus del papiloma humano. Nos dice la OMS que es la infección de transmisión sexual más frecuente. A continuación veremos unas gráficas relacionadas al tema, que son 10 gráficas que buscamos. Las ETC más reportadas son casos del SIDA y el menos son vaginosis bacteriana. La siguiente gráfica nos dice que en el año 1991 aumentó la cifra de contagios de enfermedades venéreas y disminuyó en el año 2006. En la siguiente gráfica nos dice que en el año 2000 se reportaron más casos de sífilis y en el 2002 fueron menos casos. En la siguiente gráfica nos muestra que los hombres y mujeres de edad de 25 a 34 años nos dice que son los que más corren riesgo de contraer una ETC y los de 15 años no tanto. En la siguiente gráfica nos muestra que en la tasa por 100.000 habitantes entre hombres y mujeres corren más riesgo de contraer una ETC dentro de 20 y 24 años y menos riesgos de 15 años. En la siguiente gráfica nos muestran los casos de sífilis por grupos de edades entre 20 y 24 años, que aumenta durante el 2004-2005 y entre el 5 y 9 años durante esos años fueron menos casos. En la siguiente gráfica nos muestra que la ETC por sexo entre hombres y mujeres, los más frecuentes es la candiloma y el menos frecuente es el molusco. En la siguiente gráfica nos muestra la tasa de clamidia entre hombres por edades es menor frecuente y mujeres es más frecuente. Muestra la gráfica durante el año 2004. En la siguiente gráfica nos muestra que durante el año 2006 se incrementó personas por VIH y en el 2010, en 1990 el menos frecuente. En la siguiente gráfica nos muestra que la tricomona, que es la más frecuente en el mundo de la IETS, y la sífilis es el menos registrado. A continuación veremos las tablas de frecuencias y gráficas obtenidas del formulario que nosotros hicimos acerca de nuestro tema. La primera pregunta nos dice cómo se contagian las enfermedades de transmisión sexual. El 98% nos dijo la actividad sexual a temprana edad. El 1% nos dijo al besarse y tomar agua del mismo vaso. En la siguiente tabla de frecuencia nos dice cómo se tratan.
El 97% nos dijo siguiendo un tratamiento recomendado por el doctor. El 1% nos dijo haciendo ejercicio todos los días. En la siguiente tabla de frecuencia nos dice cómo se detecta. El 67% nos dijo con un examen médico, análisis de sangre o orina. El 1% nos dijo no estoy informado y no sé. En la siguiente gráfica, en la tabla de frecuencia nos dice qué causan las enfermedades de transmisión sexual. El 99% nos dijo bacterias, virus y parásitos. El 1% nos dijo la comida en mal estado. En la siguiente tabla de frecuencia nos dice quiénes se ven afectados por las enfermedades de transmisión sexual. El 100% nos dijo hombres y mujeres. En la siguiente tabla de frecuencia nos dice, ¿habías escuchado alguna vez de la CTC? El 74% nos dijo sí en la escuela y el 3% nos dijo sí, pero no me interesa ese tema. ¿Cuáles son las ETC más conocidas? El 100% nos dijo SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia, virus de papiloma humano. Y en la siguiente gráfica nos dice si tengo sexo anal puedo contraer una ETC. El 88% nos dijo sí porque es suficiente el roce, tocamiento de los genitales para infectarse de algunas ETC. El 1% nos dijo no es imposible contraer un ETC. En la siguiente tabla de frecuencia nos dice cómo se pueden prevenir las ETC. El 94% nos dijo con el uso adecuado del condón. El 1% nos dijo haciendo lavados vaginales o anales. En la siguiente gráfica nos dice si un chico o una chica me dice que no tiene ninguna infección, puedo estar seguro de ello. El 86% nos dijo no, las personas infectadas desconocen estarlo. El 1% nos dijo claro que sí. En la siguiente gráfica nos dice qué piensas del tema de las ETC. El 60% nos dijo es interesante informarnos, el 1% nos dijo no me gusta hablar de ese tema. En la siguiente gráfica nos dice cuáles son las complicaciones de la ETC. El 96% nos dijo esterilidad, enfermedades crónicas, incluso la muerte. El 1% nos dijo ceguera, no puedes respirar. En la siguiente gráfica nos dice, ¿sabías que en México está incrementando más la cifra de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Por qué? El 34, el no, 49% nos dijo por la falta de responsabilidad de las personas. El 8% nos dijo porque las personas enfermas no saben que lo tienen. En la siguiente tabla de frecuencia nos dice por qué crees que hablan de las ETC, por qué crees que hablar de las ETC es más difícil para algunas personas. El 34% nos dijo porque hablan acerca del sexo, el 13% nos dijo les aterra pensar que lo pueden tener. En la siguiente tabla de frecuencia nos dice si tuvieras alguna de estas enfermedades de transmisión sexual o pasaste por esto, ¿contarías tu experiencia? Sí, sí. ¿Por qué? El 73% nos dijo para prevenir e informar a las demás personas. El 2% nos dijo para que no se sientan que son los únicos. Y eso fue todo el de mi exposición acerca de mi tema de las enfermedades venéreas en México. Y eso es todo.